Porque nuestra misión es informar, inspirar y conectar con la verdad, presentamos el programa Cuéntale, con la pastora Cibeles Reyes y sus invitados. Saludos y bendiciones, esta que le habla es la pastora Cibeles Reyes. Bienvenidos a su programa Cuéntale. Queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes, la radioaudiencia y teleaudiencia de Triunfo y IBN Televisión, porque nos han dado un respaldo fenomenal, espectacular. Ha sido una gran bendición. Ustedes han respaldado nuestro programa durante mucho tiempo y sobre todo en esta nueva temporada. Por esa razón le tenemos un programa especial donde estaremos trabajando el tema del corazón del servidor público. Invitamos a nuestro programa a la senadora Joan Rodríguez Bebe y también a la representante Lizy Burgos. Ambas estarán exponiéndonos cómo es ese corazón del servidor público. Ambas han trabajado a favor de la familia, la vida, las libertades y la fe. En este mes de celebración de la vida y la familia, tenemos este gran programa para cada uno de ustedes, así que por favor, no se retire de su pantalla, quédese con nosotros aquí en su programa Cuéntale. Es momento de dar inicio al segmento Cuéntale Todo. Saludos a toda mi teleaudiencia y radioaudiencia de su programa Cuéntale. Estamos aquí hoy en un programa súper especial, no solamente especial para nosotros, sino especial para todos ustedes. Tenemos con nosotros en el día de hoy a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que nos ha dado la bendición de acompañarnos. Senadora, bienvenida a su programa Cuéntale. ¿Cómo se siente? Gracias por esta invitación, contenta de poder compartir contigo y aquí también con toda la audiencia que va a estar escuchándonos. Qué bueno, senadora. Para nosotros es un gran privilegio y siempre comienzo preguntándole a nuestros invitados cómo conocieron al Señor Jesucristo. Háblenos de usted y de su experiencia. Esa pregunta de hecho nunca me la han hecho, así que es la primera vez que me la hacen como política, ¿no? Y tengo la dicha de poder dar testimonio de haber conocido a Dios en el mismo seno de mi familia. Vengo de una familia creyente, en mi caso una familia católica, practicante, y fue en mi hogar donde conocí a Dios. No solamente porque mis padres me hablaron de Él, sino además porque también me enseñaron el amor de Dios a través de sus propios actos. Es decir, a través de la maternidad de mi madre, de la paternidad de mi papá y su modelaje como padres. Y fue ahí, en mi hogar, donde por primera vez supe y conocí a Dios. Obviamente ya después, según uno va creciendo, la relación con Dios va evolucionando. Entonces ya no solamente uno sabe de Dios porque ha escuchado de Él, sino que a través de los diferentes eventos y circunstancias de la vida, uno se va relacionando directamente con Dios y va creando esa relación de amistad, esa relación de hija. Y según uno va madurando en la vida y también según uno va superando los obstáculos y los retos, uno va afianzando esa relación. Qué bueno, esa relación de dependencia, de saber de quién somos y a quién pertenecemos y quién nos guía. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, uno se deja guiar por Él y es importante para poder nosotros ser. Es vital, es fundamental. La experiencia de conocer a Dios definitivamente define tu vida, porque no hay nada que uno haga que no sea evaluado, por decirlo de alguna manera, a la luz de esa relación. Entonces, es la constancia, ¿no?, de tomar decisiones al amparo, ¿no?, de lo que uno entiende que es correcto o incorrecto, en la medida en que agrada o no agrada a Dios. Eso ha sido lo que ha dado lineamiento a su carácter, performance o desenvolvimiento dentro de lo que sería su rol como servidora pública. Pues definitivamente es uno de los elementos vitales y fundamentales. Es el primero, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Ya luego hay otros aspectos de mi vida
que también han definido mi trayectoria política, como lo es la maternidad. Pero ante todo, mi relación con Dios, porque de esa relación parte tu entendimiento de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de qué es la verdad y qué es el error. Así que definitivamente es una brújula en el camino que marca, que guía, que orienta. Y además de esto, pastora, también yo creo que hay algo fundamental en la experiencia humana espiritual de aquellos que creemos en la trascendencia, de aquellos que entendemos que la vida no acaba aquí, de que no somos solamente materia, que no somos solamente un cuerpo, sino que somos la combinación hermosa de un cuerpo y un alma, y que el día que perezca el cuerpo, esa alma vivirá eternamente. Y ese concepto y esa creencia en esa trascendencia y en una vida eterna es definitoria. Porque cuando tú estás convencido o convencida de que algún día continuarás la vida en la eternidad, en un buen lugar o en un mal lugar, pues yo creo que también obviamente impacta en el día a día la forma en que vives y en la que tomas decisiones. Definitivamente, porque vamos a tener que dar cuentas. Ciertamente, cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, uno recibe salvación y vida eterna, y tenemos esa esperanza. Y ahí, como bien usted acaba de decir, ya lo que hemos creído en Cristo, tenemos esa seguridad, esa certeza, pero aquellos que no han puesto su confianza y han creído en Jesús como Señor y Salvador, la Biblia es clara. Por eso siempre hacemos el llamado a todas las personas a poner su confianza en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos ama y dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación, perdón de pecados, restauración, vida eterna y una vida plena en Él. Y una responsabilidad tenemos ya cuando nosotros somos cristianos y cuando ya nosotros decimos, mira, soy cristiana y yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador y Él es mi Señor. Por lo tanto, si es mi Señor, Él es el que me guía y su palabra. Y como bien usted acaba de exponer, es por medio de esa palabra nosotros los creyentes que podemos discernir tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos mal, que va a repercutir no solamente en nuestra vida, sino va a repercutir en todo aquello que nos rodea. Y el Señor nos llena, perdóneme decirle, Joan, el Señor nos llena y nos capacita para nosotros ser y ejercer lo que Él quiere que nosotros hagamos y nos respalda en esa dirección. Usted quería comentar algo, pero luego le quiero hacer una pregunta en esa dirección, que es básicamente usted como, ¿verdad? Como persona creyente, ¿ha recibido de parte del Señor unos lineamientos? Bien acaba de decir, en su familia ha habido todo un ambiente de amor, de respaldo, de enseñanza, de fortaleza que le ha llevado a usted a hacer lo que es hoy en día. Pero también le pregunto, de la palabra del Señor, de su relación con Dios que usted expresa, ¿qué lineamientos usted ha recibido para fungir hoy como una gran líder que sirve públicamente en Puerto Rico? Mira, yo creo que primero que todo, el deber de ser coherente, el deber de la coherencia del cristiano, que tiene que ser el mismo dentro y fuera del ámbito político. Nosotros no nos dividimos. Concuerdo. No somos seculares y luego cristianos, no somos integrales en Cristo. Exactamente. Y yo creo que ese sentido de coherencia ha estado bien presente en mi gestión pública. Y por eso es que he podido ser, desde el primer día, consistente en las defensas que he llevado a cabo. Específicamente, que ha estado inscrito en mi corazón desde el día 1, bueno, lo más elemental y lo más importante también, que es la defensa incólume de la vida humana
desde el vientre materno hasta la muerte natural. Esa ha sido, yo diría, la punta de lanza de mi gestión política y mi mayor responsabilidad. Y la he asumido como tal. Y yo sé que el país ha sido testigo de las luchas que hemos dado y de los avances que se han logrado, porque hemos tenido la dicha de ya poder empezar a ver la cosecha. Resultados. Le Eso es pregunto, así. senadora, ¿cómo es que como persona usted llega al ruedo político? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo en su interior, en su vida? ¿Y cómo fue ese proceso de gestión para usted llegar a ser hoy una senadora de la trascendencia que es? Porque sinceramente, y perdona que yo lo tengo que agradecer, Gracias, como cristiana, pastora. como pastora, como ciudadana, la gestión que usted ha realizado a favor de la vida, la familia, las libertades, sobre todo en este contexto del cuatrienio pasado donde era tan difícil, Sí, porque mismo. había tanta oposición, tanta guerra en contra de la familia, en contra de la fe, en contra de todo Puerto Rico. Solamente usted repase esos proyectos de ley que se radicaron el cuatrienio pasado y usted va a ver realmente la guerra que estábamos llevando a cabo y que todavía no hemos bajado nuestras manos. Seguimos muy vigilantes y peleando esta batalla desde los diferentes frentes, pero tanto así como proyectos de hormonización, no sé si usted recuerda esos proyectos desastrosos, macabros, Por supuesto. entre otros. Hábleme, senadora, de todo eso, pero sin dejarme de contestar. ¿Cómo ha sido ese proceso donde usted llega a ser una servidora pública y entra este Muy medio bien. proyecto? Bueno, pues y contesto las dos cosas. Sí, son como 3 preguntas en una. Exacto. Esto Vamos es una pregunta compuesta. Sí. Pues mire, la realidad es que yo llego al ruedo político verdaderamente de una forma muy espontánea, porque yo no pertenecía anteriormente a ninguna institución política. O sea, yo nunca estuve inscrita en ningún partido, no militaba en ningún partido, no participaba del proselitismo político. Yo era una ciudadana que estaba en mi casa, primero estudiante, pues ya con mi familia, mis hijos, trabajando en la empresa privada, así que realmente, digo, yo estudié ciencias políticas en mi bachillerato, no era que estuviese ajena al tema. Ciertamente siempre me interesó el quehacer político, pero más bien la discusión del análisis de la política con P mayúscula. Pero nunca estuve inclinada ni fui creando un currículo para llegar a un puesto electivo. La realidad es que yo, por cosas de la vida, el año previo al electoral, en el 2019, estuve conduciendo un video podcast que se transmitía una vez a la semana, en el que se discutían temas de carácter religioso, moral, social, ético, y a raíz de esas entrevistas que realizaba, tuve la oportunidad de conocer a algunos de los miembros fundadores de Proyecto Dignidad. Y es a través de esas entrevistas que entonces conozco a algunos de los directivos, y ahí entonces surgen muy casualmente conversaciones sobre la posibilidad de que yo me integrara a los esfuerzos que ya había iniciado ese grupo de fundadores del partido. Pero ¿ve usted un llamado, una preocupación, una carga, Bueno, un peso ¿verdad? Aún con conocimiento político, no del partidista, sino político, de lo que estaba pasando? Bueno, lo que le puedo compartir es que cuando surge esa conversación, en aquel momento mis hijos eran muy pequeños todavía, y como madre, yo sentía realmente una fuerza tan grande que me impulsaba a decir, hazlo. Hazlo. Se necesitan voces que no tengan miedo de decir que abortar es matar. Se necesitan voces de madres que digan, con mis hijos no, son mis hijos, no son los hijos del Estado. Se necesita gente que diga las supuestas operaciones o procedimientos de hormonas para alegados cambios de sexo, se llama mutilación y es maltrato de menores. Muy bien. Hay que decirlo así. Muy bien. Que la eutanasia no ayuda a nadie. La eutanasia es también un homicidio. Correcto. Estas cosas hay que hablarlas como son. Con Y yo postura. sentía como madre, particularmente como mamá, una fuerza, una vitalidad, y me sentía responsable y sentía que hacía falta en el espacio político voces contundentes que atendieran estos temas como no lo tenían ningún otro político. Esa es la realidad, hasta que
se forma esta institución y de ahí surgen nuevas voces en el terreno político, que cambiamos el discurso y que cambiamos la forma en que se hacen las cosas. Lizzy, radicaste muchos proyectos el cuatrenio pasado. Fue bien difícil. Estuvimos allí. El Señor también nos llamó a esas luchas desde otra Y agradezco perspectiva. porque ustedes fueron bien clave para aguantar cosas que yo, ¿verdad? En un solo voto, pero el cabildeo que ustedes hicieron fue bien bueno para detener ciertos proyectos. Definitivamente, se llama el cabildeo ciudadano, es una herramienta que tenemos, porque sabes que, mi gente, nosotros no solamente participamos en el momento en que emitimos nuestro voto, vamos a decir así, sino que participamos en todo el trayecto. La democracia es una democracia que no duerme, tiene que estar activa todos los días. Entonces, en aquel momento te comparto esta experiencia muy personal, pero antes de decir que sí, yo sentí una inquietud tan grande la noche antes y era como si alguien me hiciera así por la espalda y me dijera, di que sí, no te vas a escapar de esa. Pero tenía esa lucha. Sí, claro, Es algo nuevo. Lo estaba ponderando. Evidentemente era algo que iba a tener las consecuencias de cambiar mi vida completa, de impactar mi entorno familiar, mi privacidad. Cierto. Así que lo estaba pensando. Pero fue tan fuerte el impulso que sentí que me recuerdo levantarme el otro día, me fui para misa, allí me encontré con mis papás y entrando a la iglesia, y me encuentro a mi mamá y a mi papá, les digo, voy a correr en estas elecciones. ¿Y qué dijeron sus padres? Y fue como que me miraron y dijeron, bueno, pues si esa es tu decisión, Te apoyaban. vamos. Y me apoyaron, claro que sí, me apoyaron desde el primer momento. Honestamente, pastora, pensar que se iba a lograr un triunfo en el 2020 y que realmente esa candidatura iba a ser viable y que íbamos a lograr lo que se ha logrado, yo creo que mi imaginación no hubiera dado para tanto, verdaderamente. Así que así fue como llegué al terreno político y estoy tan agradecida a Dios porque han sido años muy productivos, han sido años de batallas muy álgidas, incluso muy violentas a nivel verbal, ¿no? Por parte de los opositores, pero han sido años de trabajo gratificante, porque hemos visto o estamos viendo ahora los resultados de años de luchas muy fuertes, como muy bien comentabas. Muchas veces se nos vende una definición de política partidista, que sí, ustedes saben cómo muchas veces es, pero cuando hablamos de política, realmente estamos hablando de cómo nosotros podemos organizar, administrar lo que son los recursos de todos para el bienestar de todos, de toda la colectividad, de todo el mundo y para el bienestar de las futuras generaciones. Tenemos que entender que no se trata de nosotros, se trata de toda una sociedad y se trata de las futuras generaciones, Lizzy. Ahora damos paso a Cuéntale de cerca. Hemos visto ese respaldo también de parte del Señor a tanto a usted como senadora como también a la representante Lizzy que estamos ¿verdad? Estuvimos entrevistando, que es visible, tanto así que han revalidado, o sea, no estamos hablando solamente de un cuatrenio, sino de dos, Correcto. están en su segundo término. Y lo que destaco y veo es precisamente esa extrema coherencia, ¿no? Donde se mantienen firmes en los postulados que defendemos. Mira, por ejemplo, este año y medio, porque es lo que llevamos de cuatrienio, un año y medio, hemos logrado que se convirtieran en ley el proyecto, que ahora es ley, que prohíbe la mutilación de los niños y jóvenes en Puerto Rico que eran sometidos o que hubiesen sido sometidos a las mal llamadas terapias de cambio de sexo. Hoy por hoy eso ya está prohibido en Puerto Rico. Eso es una conquista colosal a nivel legislativo. Definitivamente. Haber logrado la protección de la dignidad y de la integridad física y emocional de los niños y los jóvenes en Puerto Rico, sobre todo aquellos que pasan por una situación tan difícil como la disforia de género. También se convirtió en ley el proyecto que establece un protocolo para proteger a menores de 15 años o menos que bajo sospecha de agresión sexual
son llevadas a clínicas a abortar para encubrir el delito de la violación. Hoy por hoy también existe esa protección. También se convirtió en ley un proyecto que establece que cuando una madre y un padre pierden a un hijo en el vientre, que ese hijo, indistintamente del tiempo del embarazo o del peso de ese hijo en el vientre, si los padres los reclaman, se le tienen que entregar los restos para que le puedan dar sepultura. Wow. Porque hasta hace muy poco, y yo ya he conocido bastantes testimonios de madres que han pasado por esta situación, hasta hace muy poco, si ese bebé tenía un peso menor de 35 gramos o un tiempo de gestación menor de 20 semanas, era tirado a la basura, era despachado como si no fuera un ser humano. Y el dolor de esos padres, hay que escucharlos para entenderlo. Pero hoy por hoy también eso se enmendó y es una manera de reconocer que la dignidad humana no depende del tiempo de gestación, no depende de la edad, no depende de su peso, ni de ninguna otra consideración. Y es un reconocimiento de que esa vida que va creciendo en el vientre no es algo en el abstracto, no es un cúmulo de células informes, sino que es la vida humana de un hijo que va creciendo. Estos están solo 3 proyectos que estoy mencionando ahora mismo, pero hay otros proyectos y son de mi autoría, estos 3, pero hay otros en los que soy coautora y que han presentado otros compañeros senadores, muchos de ellos o la mayoría del propio presidente del Senado, el senador Tomás Rivera Chats, como por ejemplo el proyecto que establece que cuando se asesina a una mujer embarazada y también muere el bebé, se considera un doble asesinato. También el proyecto para reconocerle personalidad jurídica a ese ser humano en el vientre y reconocer que es una persona natural. Eso es un reconocimiento de nuestra política pública que antes no existía. Y eso cambia por completo, no solamente el discurso, sino la forma en la que estamos afirmando el respeto a la dignidad humana. Son resultados increíbles que van reafirmando medida tras medida, que la dignidad del ser humano es inviolable desde la concepción. Y falta camino, porque estos proyectos que se han adelantado no han dado, ¿verdad? No han terminado con la tragedia del aborto en Puerto Rico. Así que aquí todavía falta camino por recorrer. Por eso también es que presenté este cuatrienio la investigación y referí al Departamento de Justicia bajo una investigación criminal a las 4 clínicas de aborto bajo señalamientos de irregularidades que pudieran implicar la posible comisión de delito. Precisamente eso quería preguntarle. ¿Verdad? Eso fue recientemente que se realizó esa labor de parte de ustedes, radicarlo al Departamento de Justicia, pero ¿qué avances ha habido hasta el momento sobre ese particular? ¿Qué expectativa tenemos? Porque realmente todos queremos que ya en Puerto Rico sea impensable el aborto. ¿Y qué participación podemos tener, si aún más activa, para lograr ese fin? Bueno, esa investigación está en curso. El Departamento de Justicia acogió ese referido y se va a investigar. Obviamente eso tomará un tiempo. ¿Cómo cuánto? Eso yo no lo puedo predecir, pero por ejemplo, el cuatrienio pasado, cuando también referí el Departamento de Justicia a las clínicas por no haber referido a las autoridades los casos de menores de 15 años de edad que atendieron en sus clínicas bajo sospecha de agresión sexual y de hecho, investigación que arrojó y que permitió identificar 2 víctimas que fueron obligadas a abortar para encubrir el delito, el delito del agresor. Y eso se descubrió gracias a esa investigación. ¿Y qué pasó con ella? Y ese está también el Departamento de Justicia en el proceso, exactamente. Y esa investigación tardó aproximadamente un año, en lo que entrevistaron a 67 niñas, ya jóvenes, ¿verdad? En el momento de la investigación. Es decir, esto puede tomar tiempo. Y lo importante es que se haga bien. Y que se haga sobre todo comprometidos con el deber y con la justicia. Y con la verdad. Así que el tema de la regulación o de la prohibición del aborto es un tema que continúa porque, como decía, a pesar de los avances importantes, sabemos que en Puerto Rico todavía se están practicando abortos
hay que ser cuidadoso con esto que voy a explicar, y yo creo que es importante afinarlo. Nuestro Código Penal, como norma general, prohíbe el aborto, pero lo permite de forma legal cuando se hace bajo una excepción específica. Y es la que dice que un aborto sería permitido cuando se lleva a cabo bajo una indicación médica dirigida a salvar o proteger la vida y la salud de la mujer. Y de hecho, eso es lo que va a investigar el Departamento de Justicia. Si en efecto esos miles de abortos que se realizan se están realizando de verdad bajo esa excepción, o es que en Puerto Rico se están realizando los abortos On demand. on demand, exactamente. Así que hay otras discusiones también jurídicas sobre este tema que son un poco más complejas, no es la ocasión para explicarlas, pero que entran en la discusión de qué significa vida y salud. Si vida y salud todavía significa lo que interpretó el Tribunal Supremo en un caso que se llama Pueblo versus Duarte, que es una interpretación bien amplia y básicamente cualquier cosa puede significar proteger vida y salud, que es bajo el argumento que se amparan las clínicas. Ajá. O si por el contrario, luego de la revocación de Roe versus Wade, realmente lo que aplica es interpretación estricta del Código Penal, entendiendo vida y salud solamente como una emergencia. Pero esa discusión no la vamos a resolver nosotras dos. Esa discusión, digo, se pudiera legislar para definirlo, y eso es una vía de acción legislativa que estamos considerando. O también pudiera ocurrir que si el tribunal se exprese, si llegara un caso ante su consideración. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que nos queda camino, pero seguimos comprometidas como el primer día. Y el compromiso es con la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en esa dirección, entonces, senadora, vemos que hay personas proponiendo unos proyectos donde se atenta contra la vida en una etapa o en una circunstancia, como tales como esos proyectos de la eutanasia. Se derrotaron ya esos proyectos. De hecho, en esta última sesión legislativa se derrotaron los Oh, qué proyectos de la bueno, senadora gloria a Dios. Rosana Soto. Qué bueno Eran, que se derrotaron. eran unos proyectos que ella, ¿verdad?, trató de plantearlos como si no fuera eutanasia, y eran, bueno, dio su explicación, pero esa no es la discusión. El punto es que se derrotaron. Y en cuanto a ese tema específico, por si a alguien más se le ocurriera presentar algún proyecto de esta naturaleza, gracias a Dios que en este momento, en esta coyuntura actual, en esta asamblea legislativa, no hay espacio para ese tipo de proyectos. Y ese tipo de proyectos que buscan de alguna manera permitir la llamada muerte asistida son verdaderamente una tragedia. Porque en todos los países donde ya se ha adelantado esa agenda de muerte, ha quedado constatado que lejos de ayudar a la persona enferma en los momentos más difíciles, realmente lo que esto provoca es que el sistema, que el gobierno, como le sale más barato, más costo efectivo, que la persona decida, entre comillas, quitarse la vida, se promueve que esa sea la decisión, porque es mucho más costoso para el Estado o para un hospital mantener con vida y cuidados paliativos a ese ser humano y ofrecerle el mejor cuidado hasta que sea el llamado de Dios. Es tan desastroso como el mismo aborto. Lo es. Una etapa de vulnerabilidad de cual muchas empresas, posiblemente muchos intereses quieren tomar ventaja, entre ellos posiblemente, ¿verdad? Y esto lo digo como posibilidad, el tráfico de órganos. Pues sí, también no se puede descartar. No se puede descartar. De hecho, ahora hablando del tráfico de órganos, también está el tema de la subrogación, que es un tema que yo tendría que el año pasado y que tendré también próximamente, para que en Puerto Rico quede claro que debe prohibirse, porque actualmente no lo está, la subrogación en su vertiente comercial, de manera que no se considera el cuerpo de la mujer ni una máquina que se pueda alquilar, y que no se considera el fruto de esa mujer a ese hijo como un producto que usted puede vender o regalar. Y esa mentalidad que cosifica al ser humano, tanto a la madre o al cuerpo de la mujer como al cuerpo de esos bebés, es también una tragedia, porque es que atenta directamente contra la dignidad del ser humano, contra el valor de nuestra vida. Esa es una agenda que está pendiente y que espero también seguir atendiendo. Con el favor de Dios. Este cuatrenio ha sido bien, como también te comentaba, o sea, hemos presentado proyectos también
yo he atendido mucho el tema de la violencia sexual, sobre todo en los niños, y he presentado legislación distintos proyectos de ley, resoluciones, proyectos, investigaciones dirigidos a atender este tema. Uno de ellos va dirigido a que se considere delito grave y no menos grave cuando no se refieren a las autoridades los casos de sospecha o conocimiento de agresión sexual de un menor de edad. No puede haber ningún espacio para que aquellos que tengan conocimiento o sospecha fundada de agresión sexual no lo reporten. Eso es un crimen. Eso es un crimen. No proteger a un niño es un crimen. Y así, ¿verdad? He presentado otro tipo de proyectos también, por ejemplo, para que desde el embarazo el padre de ese bebé tenga que responder con ayuda económica. Que la pensión no sea desde que nace el bebé, porque hay una responsabilidad desde que está en el vientre. Definitivamente, eso es uno de los reclamos realmente que... Y no abandonar a la mujer, sí. Porque si no, durante todo ese embarazo, esa carga económica es pesada. Y aumenta la vulnerabilidad precisamente de esa mujer, para que personas con malas intenciones se le acerquen a proponerle y a llevarla entonces al ámbito que no queremos nadie, ¿verdad? Que es la influyen a cometer el aborto. Correcto. En estos instantes presentamos Cuéntale Esencial. Son muchas áreas. Muchos ángulos. Y muchos ángulos y muchos ámbitos que hay que atender dentro de la sociedad. Y qué bueno, senadora, que usted está en esa labor con tanto compromiso, con tanto carácter, con tanta firmeza. Y son estos otros ámbitos específicamente, podemos hablar quizás de proyectos que trabajan en el ámbito de desarrollo económico, planificación, claro. El ámbito ambiental, el ámbito social, porque Sí. fue precisamente una de los subtemas que hemos visto en esta conversación, este aspecto social, ¿no? Me gustaría que la senadora nos pudiera exponer a esta teleaudiencia y radioaudiencia acerca de proyectos que comienzan a atender también otros ámbitos de la vida del ser humano y de esta sociedad de Puerto Rico. Pues sí, mira, antes de entrar en los proyectos específicos, yo creo que quiero abundar un poco sobre la premisa que traes, porque creo que es muy cierta. Nosotros los seres humanos, de hecho, uno de los elementos también dentro de mi gestión legislativa que he defendido desde el origen ha sido la defensa de nuestras libertades individuales, de las que comentabas también al comienzo. Y particularmente he destacado no solamente la defensa de nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de conciencia, sino además nuestra libertad económica. Es uno de los derechos imprescindibles para poder vivir. Si usted no tiene libertad, si no se crean las condiciones para que los seres humanos podamos prosperar, podamos trabajar, conseguir un empleo que nos remunere, ¿verdad? Dignamente, para poder tener vida, para poder llevar el sustento a la casa. Si nosotros no podemos montar un negocio, crear empresas y ser los gestores de nuestro propio progreso material, nos convertiríamos en esclavos. Eso es así. O sea, o tenemos la posibilidad de poder emprender, o sencillamente seríamos esclavos, súbditos del gobierno. Por eso es que es tan importante en nuestra sociedad promover que se creen las condiciones materiales para que los seres humanos verdaderamente podamos ser exitosos. De hecho, es súper importante, porque no solamente es que es importante a nivel individual, el proyecto individual de cada persona, es que si los individuos no son exitosos, ¿de dónde sale el dinero que el gobierno entonces utiliza para ayudar a los que verdaderamente necesitan? No sale de las manos de plátano. Lo que pasa es que en Puerto Rico hemos estado acostumbrados a que el dinero llega por dádivas del gobierno federal. Pero ese dinero no sale de la nada, sale de la gente trabajadora. De ahí es que se crean las riquezas. Y de ahí es que el gobierno se puede nutrir para entonces ofrecer ayuda al necesitado. Servicios. Pero si nadie trabaja, si nadie crea riquezas,
o si cada vez son menos los que trabajan y los que crean riquezas, O si cada vez es más difícil lograr insertarse en ese segmento de producción. o si cada vez es más complicado porque hay más trabas burocráticas, por ejemplo, como las licencias ocupacionales, que muchas de ellas son inservibles, no deberían existir, y que impiden o hacen más difícil a una persona poder tener un oficio, tener una licencia para, por ejemplo, ser barbero, esteticista de uñas, decorador, interiores, ayudante de electricista, por darle ejemplo. Pues entonces eso va complicando las posibilidades de que la gente pueda echar calante. Y esto lo comento porque si nosotros defendemos la vida como el derecho primario y el derecho más importante, tenemos que defender la libertad económica. Porque sin libertad económica, como dije, seríamos esclavos. Y eso sería una indignidad. El ser humano no está hecho para ser esclavo. Dios no quiere que el ser humano sea un esclavo. Dios quiere que el ser humano sea libre para que en su libertad pueda ser la mejor versión, ¿no? Según su creación. De hecho, el Señor nos ha dado la libertad y nos ha hecho libre, nos dio libre albedrío y nos ha hecho, y Jesucristo nos ha hecho libre. Y nos ha dado esa capacidad de poder discernir y ver también, y no solamente nos ha dado la capacidad de poder discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino también las herramientas. El Señor mismo nos prospera y nos da la sabiduría para poder seguir hacia adelante, emprender, ser bendición y ser de bendición a otros. En ese discernimiento, en esa sabiduría de poder entender precisamente para poder intervenir. Usted mencionó acerca de uno poder ver esos aspectos que necesitan ser intervenidos. Si no mal entendí, yo creo que debe haber un proceso de análisis, de identificar dónde, en qué área es que se necesita trabajar. Por ejemplo, menciona acerca de la burocracia. Hay burocracia para uno poder emprender en una agencia. Muchísima. Hay burocracia y hay Mucha una serie burocracia. de procesos que necesitan verse, revisarse, analizarse antes de proponer alguna respuesta, alguna solución, algún proyecto de ley. En cuanto a lo que es el desarrollo económico en Puerto Rico, tenemos en la mesa unos proyectos de reforma de permisos. Tenemos en la mesa unos proyectos que trastocan la planificación en Puerto Rico, trastocan el ámbito ambiental, social, territorial, económico. Y eso trasciende. Muchas veces las personas no entienden que la planificación es tan importante porque la planificación supone que uno pueda tener una visión estratégica de país y la pueda lograr implementar. Tenemos ahora mismo unos sucesos que todo el mundo conoce, que esa agencia que supone estar encargada de liderar esta reforma o esta implementación de este proyecto de ley que se llama reforma de permiso, tiene ahora mismo una crisis interna. Es mucho lo que hay que hacer. Desde su perspectiva, senadora, ¿cómo se puede trabajar todo este asunto? Bueno, se está trabajando primero que todo a nivel legislativo, que es el primer paso. Y luego pasa a la fase de ejecución. Esperemos que lo que se logra aprobar en el Senado, porque ahora mismo tenemos 2 proyectos sobre este tema. Está el proyecto del presidente del cuerpo y está el proyecto de la gobernadora, que ambos atienden con algunas similitudes y también con algunas diferencias, cómo simplificar y agilizar la otorgación de permisos. Y está también otros proyectos que son, vamos a decir, adjuntos, que por ejemplo la ley 82 que se acaba de aprobar. O sea, hay otros proyectos que también trastocan este ecosistema de desarrollo económico en Puerto Rico. Sí, y se seguirán viendo, y aquí lo importante es que lo que se logra aprobar realmente produzca un cambio. O sea, en este momento Puerto Rico necesita ser jamaqueado. Aquí no se resuelve ni se simplifican las cosas, ni se va a hacer todo más fácil o más ágil desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? O para poder hacer negocios en Puerto Rico. Si no se jamaquean los fundamentos y verdaderamente se hace algo radicalmente distinto, porque no solamente distinto, es radicalmente distinto. Y esa sería mi expectativa con el lenguaje final del proyecto de permiso, que realmente sea radical lo que podamos ver si comparamos el antes y el después. Porque en Puerto Rico ya estamos tarde.
ya hace mucho tiempo que aquí se debe haber transformado la forma en que se otorgan permisos para que la gente pueda montar un negocio y que realmente Puerto Rico saque los pies del plato. Puerto Rico está último entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos en el índice de facilidad de hacer negocios. Esto quiere decir que somos los peores, que sencillamente en Puerto Rico es el lugar más difícil para usted poder montar un negocio. ¿Qué a usted le parece eso? Y no es casualidad que siendo la jurisdicción donde es más difícil hacer negocio, seamos la jurisdicción más pobre. Más pobre. Porque evidentemente hay una correlación entre la libertad económica, que son las condiciones que facilitan que usted pueda hacer su negocio, conseguir un empleo, y la riqueza. Mientras más libertad económica, más riqueza en un país. Mientras menos libertad económica, más pobreza. Por eso que esto es indispensable. Mire, y hay otros proyectos sencillos, pastora, como por ejemplo, yo presento un proyecto este cuatrenio que está pendiente de aprobación en la Cámara, está aprobado en el Senado. ¿Para qué? Para prohibirte el crimen, le puede aumentar las contribuciones por su inmueble, las contribuciones municipales, por usted comprar una planta eléctrica y ponerla en su casa para tener luz cuando el gobierno le falle. Porque no tiene ningún sentido que usted se compre una planta eléctrica para resolver el problema que creó el gobierno. Definitivo. ¿Ok? Y entonces, para colme, el mismo gobierno le sube las contribuciones por usted resolver el problema. Caramba, eso se cae de la mata, ¿no? Sí. Ese proyecto está pendiente de aprobación. Por dar un ejemplo, también está pendiente de aprobación un proyecto que busca que en Puerto Rico se armonicen las legislaciones para que lo que se conocen como nurse practitioners, que es una especialización dentro de la enfermería, que son enfermeros con una preparación avanzada. Actualmente, la ley que habilita esta profesión en Puerto Rico les reconoce la capacidad para recetar medicamentos bajo la supervisión de un médico. Sin embargo, la ley de farmacia no los reconoce como prescriptores autorizados. ¿Y qué crea esto? Un desfase. Entonces, cuando el nurse practitioner hace la receta en la farmacia, se la rechazan. Pues hemos presentado legislación para armonizar esta legislación y que los nurse practitioners en el campo de la salud puedan trabajar de forma cabal y potencializar a estos profesionales de la salud en Puerto Rico, donde tanta falta hace atención médica y donde cada vez es más difícil tener acceso a servicios de salud. Pues esa es otra mirada. Con esto lo que te comparto es que ciertamente trabajamos temas diversos: economía, energía, salud, educación y otros, seguridad, etc. Y bueno, y eso es parte de lo que está sobre el tintero ahora mismo. Qué bueno, senadora. Qué bueno, porque ciertamente todo este esfuerzo legislativo tiene que redundar en el beneficio de toda la sociedad. Los que tienen menos recursos, los que tienen mayor recurso, y crear esa armonía. Y para mí es súper importante también como planificadora que ese balance se mantenga y que se reconozca también una cuestión de hecho, trayectoria respecto a lo que es la planificación en Puerto Rico, por ejemplo, con este proyecto de reforma. Hay cosas que yo entiendo que es necesario calibrar. Hay que esperar a ver cuál va a ser el lenguaje final, porque como comentaba, hay dos proyectos. En el proyecto de administración todavía hay muchos procesos que implican certificaciones y evaluaciones previas, y que va a ser necesario que exista ese personal profesional autorizado. Pero el otro proyecto, que es el proyecto del presidente del Senado, básicamente lo que hace es que, como norma general, crea una automatización en la otorgación de los permisos, para que luego de que sea otorgado, entonces se dé todo el proceso burocrático de trámite, de papeleos, etc. Y solamente en unos casos muy puntuales, bajo unas especificaciones detalladas, hay unos escenarios específicos, entonces se refiere ya el asunto, ¿no?, de evaluación previa que va a implicar, obviamente, a este tipo de profesionales. Precisamente la ley 82 de 2026 trae la parte que tú dijiste de que el ciudadano tiene que pagar un 10% del costo de la obra si quiere impugnar. Pues mira, yo entiendo que si los permisos se dan de forma razonable, responsable, con las debidas directrices, que se sigan los procesos, que haya inspección en el momento de construir, que pase el rigor, no es que sea burocrático, sino que sea riguroso, entonces la gente no tendría que volver a ir a los tribunales a impugnar, pero como se dan por amiguismo, se da por desarrollo económico, no se estudia bien el ambiente, ahí vemos entonces que la gente va a tener que levantarse
a ir al tribunal. Tenemos que tener un proceso de permisos que garantice que ese permiso realmente no vamos a tener problema como el que estamos teniendo frente al viejo San Juan, frente al Capitolio en estos Lizzy, momentos. y una reforma de permiso que garantice y mantenga la participación ciudadana, porque ¿para qué entonces todo este proyecto? No es para la gente, no es para la ciudadanía. Debe de ser así, debe ser un proyecto que realmente considere todo para que todos podamos ser beneficiados, no solamente una parte de la ecuación. Sí, nosotros definitivamente debemos enfocarnos en el pueblo. No es porque el desarrollo económico de Puerto Rico se tiene que dar. No me quiero adelantar a lo que finalmente va a ser, pero eso que plantea es un buen planteamiento para que se vaya mirando en el proceso de la evaluación de las medidas. Definitivamente es una mirada un poco más social de lo que es esa Sí, reforma. y ahorita usted me trae el tema de la ley 82 que fue ampliamente criticada en el país. De hecho, a ese proyecto yo le voté a favor y es desde el siguiente racional. Estamos hablando del proyecto de la fianza del 10% para paralizar obras de construcción. Y un poco, ¿verdad? Lo discuto porque me parece que sería relevante para efectos y beneficios de la audiencia. En la proyección pública lo que se ha discutido o lo que se ha proyectado es que todo el mundo que quiera demandar para proteger el ambiente ante lo que pudiera considerarse una construcción ilegal va a tener que pagar un 10% de fianza para poder presentar su demanda. ¿Y va a tener que tener la legitimación activa o no? Siempre, para poder demandar hay que tener legitimación activa. O sea, tiene que poder probar que usted sufre un daño. Ahora, no es correcto lo que se ha transmitido públicamente, porque solamente se exigiría el pago de la fianza cuando lo que se le pide al tribunal como remedio es la paralización automática de una obra de construcción. Pero si se quiere demandar para cuestionar la legalidad o ilegalidad de un permiso, o si se quiere llevar a cabo un proceso administrativo en una agencia para evaluar precisamente la otorgación de ese permiso, etcétera, eso se puede hacer en ambos foros, judicial o administrativo, sin ningún costo. O sea, eso lo puede hacer cualquier persona con legitimación activa sin tener que pagar ninguna fianza. Usted puede cuestionar e impugnar los permisos y demandar, mientras la construcción evidentemente continuaría. Ahora, si lo que se pide es específicamente el remedio de la paralización, como eso tiene un costo para la otra parte, de, por ejemplo, personal de construcción que tiene que despedir, que probablemente después se van a trabajar a otra obra de construcción, maquinaria que cuestan miles de dólares alquiladas, que las van a tener que seguir pagando mientras sabe Dios cuánto tiempo el tribunal se tarda en la determinación. Y todas las consecuencias que tiene, obviamente, de tener un proyecto en construcción que es sumamente costoso. Y desde esa perspectiva, pues lo que se está diciendo es, mira, si lo que vas a pedir es que se paralice, pues también tienes que asumir responsabilidad al pedir un remedio tan extraordinario como la paralización de una construcción. En todo lo demás, puedes demandar sin tener que pagar un centavo, o sea, en términos de fianza. Y hago esta aclaración porque creo que se ha perdido en la discusión pública, ¿no? Esta otra perspectiva. Definitivo, es una perspectiva muy válida, así como también esa perspectiva donde de repente hay o está ocurriendo un daño que quizás sea más difícil revertirlo. Entonces uno piensa, ok, ¿qué cosas son las que realmente son las que están causando el problema? ¿Qué son las que se afectan? ¿Cuáles son las que no? Y esto me refiero específicamente con respecto a ese proyecto que trabaja lo que es la reforma del permiso y el desarrollo económico. ¿Qué cosas son las que han ocasionado que hoy en día tengamos este estancamiento económico? ¿En dónde es que está verdaderamente el problema? ¿Está en la agencia? ¿Está en los recursos que se le han asignado al personal? ¿Dónde está el problema? Ese cuerpo de análisis que debe de haber previo a lo que es una radicación de un proyecto, una propuesta tan amplia, tan abarcadora, valga la redundancia, tan trascendental en Puerto Rico, como es esa reforma de permiso que, como había explicado anteriormente y también hablé con la representante Lizzy Burgos, afecta todo. No es solamente la parte económica, es la parte social, de convivencia en ese proyecto, Bueno, comandar ese Pastora, esfuerzo. yo entiendo su preocupación, ¿verdad? Y una preocupación que nace del deseo de que las propuestas legislativas se hagan de una manera equilibrada. Pero yo le tengo que decir, las cosas como están no se pueden quedar así. Porque lo que tenemos ahora mismo no pensó. Lo que tenemos ahora mismo verdaderamente es un problema. Y un problema que llevamos arrastrando por mucho tiempo. Y es tiempo de que se haga algo. Y que se haga algo como
¿verdad? Esta es mi postura, como le he planteado, que sea radical, que verdaderamente provoque un nuevo paradigma de cómo se hacen las cosas en Puerto Rico. De lo contrario, pastora, se va a seguir pateando la lata y vamos a seguir estancados donde estamos. Así que, sin perder de perspectiva su preocupación, que debe ser atendida, y que yo creo que es el deseo de la mayoría de los legisladores, trabajar viendo los diferentes frentes o los diferentes ángulos. Pero yo le puedo asegurar que lo que tenemos tiene que cambiar. Si verdaderamente queremos que en Puerto Rico los puertorriqueños nos podamos quedar aquí y tener calidad de vida y tener buenos trabajos, poder montar más negocios, abrir nuevas empresas, invitar a la inversión extranjera para que también llegue a Puerto Rico, verdaderamente necesitamos cambiar nuestro clima de hacer negocios. No, y concuerdo 100% con usted, senadora. Para nosotros de verdad de extrema importancia, y le quiero agradecer de verdad que usted haya aceptado esta invitación, Sí. que usted haya abierto su corazón también y nos haya dejado ver esa parte que muchos quizás no sabían de la senadora acerca de su fe, de sus valores, de su creencia, de su fundamento. Es vital porque es necesario Sí. conocer quiénes son las personas que Eso hoy es en muy día nos cierto. está liderando. Y agradecerle también todo ese trabajo tan arduo que usted realizó en el cuatrienio pasado, porque mi gente, como hablaba con Lizzy, eso fue Eso sí. un cuatrenio bastante duro, pero Bien gracias duro. a Dios el Señor siempre nos dio la victoria, y esos proyectos que eran tan dañinos para el pueblo de Puerto Rico, para el corazón de nuestra gente, para los niños, Pastora, para y bien todos, fueron importante, derrotados, y gracias a bien Dios. importante, no podemos volver para atrás. Así que ojo por quién se vota en las próximas En elecciones. esa dirección, No senadora. podemos volver para atrás. Tiene que conocer realmente cómo cada candidato piensa sobre los temas que para usted son importantes. No piense que porque es simpático, guapo o lo que sea que usted, ¿verdad?, piense de un candidato o candidata es suficiente. Tiene que saber cómo piensa. Sí, tiene que conocer al candidato, su carácter, su forma de conducirse, cómo se ha manifestado en su trayectoria, y ver esa integridad, eso tan importante que se necesita dentro del perfil de un servidor público. Y vamos a aprovechar a la senadora, en esa dirección, senadora, que usted nos puede decir acerca de ese perfil de servidor público, que es aquel perfil que debe observarse y debe tener trascendencia a futuro. ¿Cómo debe de ser ese servidor público? Y también, ¿cómo debe ser la participación ciudadana de los puertorriqueños, de todos los que estamos también aquí en este bello país? Mire, usted como elector, oiga, usted, primero que todo, necesita conocer cómo piensa el candidato. Así que si el candidato no deja ver cómo piensa, ojo, ya eso es una señal peligrosa. ¿Cómo puede dejar ver? Bueno, por ejemplo, hay candidatos que no contestan preguntas sobre temas controversiales, o son esquivos, o contestan como tibios. O de Pues mire, repente votan, ¿cómo es que votan cuando de repente esto se abstienen? Se abstienen. Esos son los que hay que Exacto. ponerle el ojo. O dicen, bueno, yo en mi carácter personal no creo en tal cosa, pero, mire, descartado, póngale la X, ¿ok? Usted necesita evaluar qué candidatos hablan directo, quiénes le dicen cómo piensan. Obviamente, si ya ha sido candidato anteriormente, cuál ha sido su trayectoria sobre los temas importantes para usted. Y bien importante, que se integre el ciudadano en estas discusiones. La participación ciudadana, oiga, no tiene que ser o no tiene necesariamente que implicar que usted vaya al Capitolio y se siente en las gradas del hemiciclo y esté allí, o que le toque las puertas a los legisladores. Eso es parte de la participación ciudadana. Si usted quiere hacer eso, bienvenido, y es sumamente efectivo, déjeme decirle. Pero oiga, la participación ciudadana puede ser tan simple como compartir un video, por ejemplo, en las redes sociales, como darle un like, enviárselo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus abuelos. Eso es participación ciudadana. Servir de comunicador de las buenas noticias o de las situaciones que están siendo denunciadas. Así que cuando hablamos de la participación ciudadana, yo creo que en los tiempos de la tecnología, de las redes sociales, hay una oportunidad maravillosa para que nos insertemos todos los ciudadanos en las discusiones importantes. Porque créanme
que todas esas cosas generan consecuencias, impactan al político. Cuando el político ve que las personas comparten un video, que lo comentan, que dan su opinión, créanme, a veces las rodillas tiemblan por ahí No, sí, y pueden cambiar el curso de acción. definitivamente, y lo que queremos es que todos los cursos de acción que se proponen en Puerto Rico sean para el bienestar de todos los puertorriqueños, de todo lo que vivimos aquí, de todo lo que compartimos en esta tierra bella y hermosa. Y como bien acaba de decir la senadora, no solamente desde esos espacios, sino que también desde su espacio comunitario, desde su Exactamente. espacio laboral. Lo importante es que usted pueda sentirse en la libertad de que pueda aportar, puede expresar, puede participar, porque usted tiene el derecho de hacerlo. Así que, mi gente amada, ya estamos básicamente terminando este gran programa. Les queremos agradecer a la senadora nuevamente Gracias a el ser ustedes. tan amable con nosotros y el poder estar en este humilde programa, su programa de preferencia, Cuéntale. Le quiero preguntar a la senadora si ella estaría accesible para una próxima entrevista, porque hay demasiado que tratar, senador, y Claro, demasiados temas que Claro que sí, desmenuzar claro que sí. como cristianos y Siempre, como siempre gente a la de orden. fe. Agradecida, senadora, por estar con Gracias, nosotros. pastora, Dios y les bendiga y les gracias guarde. a todos los que nos van a estar escuchando. Mi gente bella, los esperamos entonces en una próxima ocasión. Gracias por mantenerse con nosotros en sintonía aquí en su programa Cuéntale. Dios les bendiga. Les amamos. Mi gente amada, ya hemos terminado en el día de hoy. Este es su programa Cuéntale. Agradecemos primeramente a Dios por la bendición y la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares. Y agradecemos a la senadora Joan Rodríguez Bebe y a la representante Lizzy Burgos por aceptar esta invitación, donde hemos trabajado el tema del corazón del servidor público. Hemos visto cómo es importante que ese servidor público tenga una formación, pero sobre todo una base, unos valores, unos principios. Estamos en el mes de la vida y la familia y traemos estas dos grandes figuras que han trabajado a favor precisamente de la vida, las libertades, la fe de todos nosotros. Así que este programa es un programa especial para ti. Te invitamos a que sintonices el próximo programa de Cuéntale, donde estaremos trabajando la segunda parte del mismo. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede ver a través de EBN, Canal 46.1 y Radio Triunfo 96.9. Dios les bendiga. Los esperamos. Ha finalizado el programa Cuéntale, presentado por la pastora Cibeles Reyes, un espacio donde estamos fortaleciendo al creyente, preparando al ciudadano, defendiendo la familia, protegiendo la vida y afirmando la libertad. Les esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés en otra edición de Cuéntale.